Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El aire en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, pesaba como el plomo aquella tarde gris de enero. Don Mateo, un hombre cuya elegancia natural de exdiplomático parecía resistir incluso al paso del tiempo, caminaba con pasos lentos y pesados por el pasillo de su mansión colonial. El silencio de la casa, construida con piedra volcánica y adornada con helechos, que su esposa Sofía tanto amaba, era roto únicamente por el rítmico golpe de su bastón de plata contra el suelo. Aquel día, el vacío emocional en su pecho era más vasto que los techos altos de la propiedad, pues acababa de enterrar no solo a su compañera de vida, sino también la última pizca de calidez que habitaba en esas paredes históricas. Al llegar a la sala principal, la luz mortecina de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas. Mateo se sentó en su sillón de cuero gastado, observando sus manos, que temblaban levemente mientras intentaba ignorar la presencia de su hijo, Julián, parado junto a la chimenea apagada. Julián, con un traje italiano que costaba más de lo que muchos ganaban en un año, no mostraba rastro de luto en su mirada fría y calculadora. El contraste era evidente. El padre, una reliquia de integridad y cultura. El hijo, un monumento a la ambición, desmedida y al éxito construido sobre cimientos de barro y corrupción. La tensión en la habitación se volvió sofocante cuando Julián rompió el silencio con una voz desprovista de cualquier empatía o respeto por el duelo reciente. Papá, tenemos que ser realistas. Esta mansión es un gasto innecesario y su valor en el mercado es astronómico ahora mismo. Soltó sin preámbulos mientras revisaba unos documentos en su tableta. Mateo levantó la vista, sintiendo como una punzada de humillación le recorría el espinazo ante la frialdad de su propio hijo. Era doloroso aceptar que aquel hombre, a quien él y Sofía habían educado con valores de servicio, solo veía metros cuadrados y beneficios financieros en el hogar que guardaba todos sus recuerdos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando relatos con propósito. Tu madre aún no lleva ni 24 horas bajo tierra. Julián, respondió Mateo con un español castizo, pausado, tratando de mantener la compostura diplomática que lo caracterizó en las embajadas más importantes del mundo. El anciano se sentía como un objeto estorboso en su propia casa, una pieza de museo que su hijo deseaba descartar para liquidar sus deudas de poder. Julián se acercó con pasos agresivos, invadiendo el espacio personal de su padre, su rostro transformado en una máscara de impaciencia y desprecio. No te engañes, viejo, mamá murió en un hospital público por su terquedad. No dejes que esta casa se pudra con tus sentimientos de culpa. Espetó el hijo con crueldad. En ese momento de máxima humillación, Julián hizo un gesto brusco para enfatizar su punto, golpeando accidentalmente una pequeña mesa lateral donde reposaba una antigua imagen de la Virgen de Guadalupe. Mateo vio como en cámara lenta cómo la figura de cerámica que Sofía siempre llevaba en sus misiones de caridad por Iztapalapa caía al suelo de mármol. El impacto fue seco y definitivo, quebrando la imagen en varios trozos. Pero lo que ocurrió después dejó a ambos hombres paralizados por un instante. Del interior de la base de la estatua, que resultó tener un compartimento secreto, cayeron varios documentos y una pequeña caderneta de cuero negro desgastado. Mateo, olvidando su dolor de espalda y su debilidad física, se arrodilló con dificultad para recoger los objetos que habían estado ocultos durante años por su esposa. Sus dedos rozaron el papel frío y pudo ver con claridad los sellos de bancos internacionales y registros financieros que sumaban la impactante cifra de 50 millones de pesos mexicanos. Julián intentó arrebatarle los documentos con una rapidez depredadora, pero el diplomático, recuperando una fuerza que creía perdida, lo apartó con su bastón. El rostro de su hijo cambió de la arrogancia al pánico absoluto en un segundo, una revelación visual de que aquellos papeles escondían algo mucho más oscuro que dinero.
Al abrir la primera página de la caderneta, Mateo encontró la caligrafía serena y elegante de Sofía, escrita con una tinta azul que parecía todavía fresca ante sus ojos empañados. Mateo, este dinero es el precio del silencio que nunca vendí. Úsalo para limpiar el nombre de nuestra familia, leyó en voz alta. Y su voz resonó en la sala como una sentencia divina. El exdiplomático sintió que el suelo se movía abajo. Sus pies al comprender que su esposa había vivido cargando un secreto que involucraba directamente los negocios de Julián. El rechazo inicial que sentía por la actitud de su hijo se transformó súbitamente en una sospecha devastadora sobre el origen de esa fortuna oculta. Julián dio un paso atrás, tratando de recomponer su máscara de empresario exitoso, pero el sudor comenzaba a perlar su frente a pesar del frío de la tarde. Eso no es nada, papá. Son solo viejos ahorros de mamá. Dame eso antes de que te confundas más de lo que ya estás, dijo Julián con un tono amenazante. Mateo apretó la caderneta contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra el lino de su guayabera impecable. La traición no era solo una cuestión de dinero. Era el descubrimiento de que su propio hijo había convertido la vida de Sofía en un martirio de secretos y vergüenza. La habitación parecía haberse vuelto más pequeña y el aroma a nardos de las coronas, fúnebres que aún estaban en el vestíbulo, se mezclaba con el olor a papel viejo y traición. Mateo miró a Julián como si fuera un completo extraño, dándose cuenta de que la pureza de su esposa había sido el escudo que protegió su honor durante décadas. El gesto de Sofía, al esconder esas pruebas dentro de una figura religiosa, era su último acto de fe y justicia. Un puente tendido desde el más allá para salvar el alma de su familia. El diplomático se puso de pie, usando su bastón no como un apoyo para la debilidad, sino como un cetro de autoridad recuperada. «Fuera de esta casa», ordenó Mateo, con una firmeza que no admitía réplicas, su mirada clavada en los ojos esquivos de su único descendiente. Julián se rió, una risa nerviosa y carente de humor, que resonó de forma grotesca entre las paredes de piedra volcánica de la mansión. «No seas ridículo, no tienes a dónde ir y sin mi protección no eres nadie en esta ciudad. Te declararé incapaz mañana mismo», amenazó el hijo antes de salir dando un portazo. Mateo se quedó solo, rodeado de la opulencia de su historia, pero con una misión que le devolvía el sentido a su existencia solitaria. El protagonista caminó hacia el patio interno, buscando el aire fresco que las plantas de Sofía parecían purificar de forma constante. Se sentó en un banco de piedra, observando los detalles de la caderneta, donde figuraban depósitos vinculados a empresas, constructoras y licitaciones gubernamentales de gran escala. Cada número escrito en esas páginas representaba una escuela, un hospital o un edificio que podría estar en riesgo debido a la codicia de su hijo. Mateo comprendió que la soledad que lo había atormentado desde la muerte de su esposa era, en realidad, un espacio que debía llenar con la verdad. El clima en la Ciudad de México cambió repentinamente, y una lluvia fina comenzó a caer sobre el jardín, mojando ligeramente los cabellos blancos del anciano diplomático. No le importó. Por primera vez en años, sentía que no era una pieza de museo olvidada, sino un hombre con una responsabilidad histórica ineludible. La riqueza material que lo rodeaba, desde las pinturas coloniales hasta la plata labrada, le pareció en ese momento una carga pesada y sin valor comparada con la justicia. Don Mateo sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, pero la memoria de Sofía iluminaba cada párrafo de aquel documento incriminatorio. Sus manos ya no temblaban tanto, mientras guardaba los documentos en el bolsillo interior de su guayabera, cerca de su corazón cansado pero decidido. La mansión, que minutos antes parecía una tumba lujosa, se transformaba ahora en el centro de operaciones de su última y más importante misión diplomática. El silencio ya no era de abandono, sino de preparación para la batalla que se avecinaba contra su propia sangre por el bien de los inocentes. Mateo cerró los ojos un momento, imaginando la sonrisa serena de su esposa en las fotos que decoraban el despacho, sintiendo su aprobación en el viento. La frase marcada en la caderneta, «limpiar el nombre de nuestra familia»,
se convirtió en su mantra, en la brújula que guiaría sus pasos por las calles de la metrópoli. Sabía que Julián no se quedaría de brazos cruzados y que usaría toda su influencia política y económica para enterrar la verdad junto con su madre. El enfrentamiento no era solo entre padre e hijo, sino entre dos formas de entender el mundo. El honor de la vieja guardia contra la ambición rapaz moderna. Mateo se levantó, entró de nuevo a la casa y cerró la puerta principal con llave, una señal simbólica de que el pasado de inacción había terminado. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de Coyoacán, don Mateo comenzó a trazar el plan que cambiaría el destino de muchas personas en la capital. El exdiplomático se preparó para navegar por las aguas turbulentas de la corrupción que su hijo había sembrado con tanta diligencia y falta de escrúpulos. Cada detalle visual de la casa, desde las vigas de madera oscura hasta el brillo de la plata, le recordaba que la verdadera nobleza no se hereda, se construye. Con la caderneta de Sofía como arma, Mateo se dispuso a enfrentar al monstruo que él mismo, en su ceguera de padre, había ayudado a crear. Al amanecer, Mateo no pegó el ojo, sumergido en los recuerdos de una vida que ahora le parecía extraña. Recordó los años en los que Julián era apenas un niño, corriendo por los pasillos de esta misma mansión, cuando aún parecía haber rastros de bondad en sus ojos. Sin embargo, el crecimiento de su carrera diplomática lo mantuvo fuera de casa por largos periodos, dejando a Sofía sola con la educación de un hijo que poco a poco comenzó a admirar el poder por encima de la justicia. Mateo se sentía responsable de ese vacío emocional, de esa distancia que permitió que la semilla de la codicia germinara en el corazón de su único heredero, transformándolo en un extraño. El pasado de Mateo siempre estuvo ligado al servicio público, pero un servicio de etiquetas y salones, dorados que a menudo ignoraba la realidad de las calles. Sofía, por el contrario, era el ancla de la familia con la tierra. Ella se internaba en los barrios más olvidados, como Iztapalapa, para llevar consuelo y recursos. Mientras él negociaba tratados en Ginebra o Washington, ella lidiaba con el sufrimiento humano cara a cara, viendo la pobreza de cerca. Fue en esos viajes donde Sofía comenzó a notar que las obras de construcción que Julián dirigía con tanta eficiencia tenían algo turbio, algo que no encajaba con los presupuestos millonarios que manejaba. Don Mateo comenzó a revisar los extractos bancarios con una lupa, descubriendo transferencias que coincidían con las fechas de grandes licitaciones públicas de hace 5 años. La vulnerabilidad de su esposa se hizo evidente en las notas al margen de la caderneta, donde describía su dolor al descubrir que Julián usaba su nombre para abrir cuentas fachada. Sofía sufrió en silencio para no destruir la imagen de héroe del Estado y que Mateo ostentaba, protegiendo al diplomático de una verdad que le habría roto el corazón. Ella murió en un hospital público no por falta de dinero, sino como una protesta silenciosa contra la riqueza sucia que su hijo intentaba imponerle. La investigación llevó a Mateo a salir de su burbuja de privilegios en Coyoacán para visitar una de las escuelas mencionadas en los documentos de Sofía. Al llegar al barrio periférico, el contraste fue violento. El polvo de las calles sin pavimentar golpeaba el impecable lino de su guayabera, y el ruido de la ciudad era ensordecedor. Se encontró frente a una estructura escolar que, a simple vista, parecía moderna, pero al acercarse notó las grietas profundas que surcaban las columnas de carga. Eran cicatrices de corrupción grabadas en el concreto, una evidencia física de que la seguridad de cientos de niños había sido canjeada por cuentas en Suiza. Dentro de la escuela, Mateo habló con la directora, una mujer cansada llamada Elena, quien lo recibió con desconfianza inicial debido a su porte aristocrático. Aquí, cada vez que tiembla, rezamos para que el techo no se nos caiga encima, señor, dijo ella con una voz cargada de una resignación dolorosa que golpeó a Mateo más que cualquier insulto. El diplomático sintió una vergüenza profunda al ver a los niños, estudiando en salones donde el cemento se desmoronaba al tacto, revelando varillas oxidadas y delgadas. El vínculo emocional con la causa de su esposa se fortaleció.
ya no era solo una cuestión de papeles. Era una cuestión de vidas humanas en riesgo inminente. Mateo regresó a su casa decidido a confrontar la burocracia que Julián controlaba con hilos invisibles, pero se encontró con que su hijo ya había comenzado el ataque. Sus cuentas bancarias personales fueron bloqueadas bajo el pretexto de una investigación por irregularidades en su gestión pasada. Una jugada maestra de Julián para asfixiarlo financieramente. El miedo comenzó a filtrarse en su mente, el temor de ser un anciano sin recursos, luchando contra un gigante que él mismo había alimentado en su propia mesa. Sin embargo, cada vez que el miedo lo acechaba, miraba el rebozo colorido de Sofía que aún conservaba el aroma de su perfume de rosas y sándalo. Los días siguientes fueron una batalla contra el tiempo y contra su propia salud, pues la tensión constante hacía que sus manos temblaran con más fuerza. Julián envió a un grupo de abogados a la mansión con una orden de evaluación y psiquiátrica, alegando que el duelo había nublado el juicio de su padre. Solo queremos cuidarlo, don Mateo. Usted ya no está en condiciones de manejar estos asuntos tan complejos, decía el abogado principal con una sonrisa cínica y ensayada. Mateo los recibió en la biblioteca, rodeado de miles de libros, manteniendo una dignidad que los intimidaba a pesar de su fragilidad física evidente. Díganle a mi hijo que un diplomático nunca se retira. Solo cambia de frente de batalla, respondió Mateo, negándose a firmar cualquier documento que le entregaran. Los abogados se fueron, pero la amenaza quedó suspendida en el aire, como una nube de tormenta lista para estallar. Sobre la mansión de Coyoacán, el aislamiento externo crecía, pero internamente, Mateo se sentía más conectado que nunca con el espíritu de justicia que siempre había admirado en su difunta esposa. Empezó a documentar cada paso, usando sus viejos contactos en el Ministerio Público, hombres que aún recordaban lo que significaba la palabra honor. La tensión aumentó cuando Mateo descubrió que Julián estaba vigilando la casa de día y de noche, con camionetas oscuras estacionadas en las esquinas de la calle empedrada. Se sentía como un prisionero en su propio palacio, viendo cómo el mundo exterior se volvía cada vez más hostil y peligroso para un hombre de su edad. Las llamadas telefónicas de Julián eran ahora directas y cargadas de una violencia verbal que Mateo nunca imaginó recibir de su propia sangre. Si sigues con esto, papá, terminarás tus días en un asilo estatal, olvidado por todos. ¿Es eso lo que quieres?, gritaba el hijo al teléfono. Mateo encontraba consuelo en las noches de insomnio revisando las fotos de Sofía, donde ella aparecía rodeada de niños en las comunidades más pobres. En esas imágenes, él veía una riqueza que nunca pudo comprar con su sueldo de embajador. La riqueza de la gratitud genuina y del amor desinteresado. Entendió que el sufrimiento de su esposa en sus últimos días no fue en vano, pues ella le dejó el mapa exacto para encontrar su propia redención. El trauma de haber sido un padre ausente empezaba a sanar a través de este acto de justicia, transformando el dolor en una energía renovada y feroz. Una tarde, mientras intentaba salir a una cita secreta con un periodista, Mateo fue interceptado por Julián en el jardín de la entrada. El hijo bajó de su coche de lujo con una expresión de furia contenida, su rostro rojo de ira bajo el sol abrasador del mediodía mexicano. «Basta de juegos, dame esa maldita caderneta ahora mismo», exigió Julián, intentando quitarle el maletín que Mateo llevaba con fuerza. El forcejeo fue breve pero humillante. El anciano cayó de rodillas sobre la grava, lastimándose las manos, pero no soltó el cuero preciado que contenía las pruebas. «Puedes quitarme la casa, el dinero y hasta mi libertad, pero no podrás quitarme la verdad que tu madre guardó para salvarte de ti mismo», dijo Mateo desde el suelo. Julián se detuvo un momento, confundido por la fuerza moral de su padre, una fuerza que no podía ser comprada ni intimidada con amenazas legales. El contraste entre la guayabera sucia de tierra y el traje impecable de Julián era el símbolo perfecto del conflicto entre la dignidad y la apariencia. En ese instante, Mateo vio en los ojos de su hijo no a un hombre poderoso, sino a un niño asustado que intentaba ocultar sus pecados tras muros de soberbia. La conexión afectiva entre ambos estaba rota.
Pero Mateo sentía una extraña piedad por Julián, una tristeza profunda por el hombre que pudo ser y no fue. Julián se retiró dejando a su padre en el suelo, pero Mateo se levantó con la ayuda de un jardinero que había presenciado la escena con lágrimas en los ojos. «Gracias, Manuel. Hoy es un buen día para luchar por lo que es correcto», le dijo Mateo al empleado, quien siempre había sido fiel a la familia. Este apoyo de la gente sencilla le dio al protagonista la certeza de que no estaba tan solo como su hijo quería hacerle creer. Obstáculos internos como la duda y el agotamiento físico intentaban minar su voluntad, pero Mateo recordaba las palabras de Sofía sobre la importancia de la integridad. Se dio cuenta de que su vida diplomática había sido, en gran parte, una actuación de apariencias, y que esta era su primera misión real y verdadera. El miedo a morir solo fue reemplazado por el miedo a morir sin haber corregido el daño que su apellido estaba causando a la sociedad. Cada página de la caderneta era un compromiso con los miles de ciudadanos que confiaban en instituciones que su hijo había corrompido sistemáticamente. La persecución se intensificó cuando Julián logró una orden judicial para el resguardo de su padre, lo que significaba que Mateo sería llevado a una clínica privada contra su voluntad. Don Mateo tuvo que huir de su propia casa al amparo de la noche, ayudado por Manuel el jardinero, quien lo escondió en su humilde camioneta de trabajo. El ex diplomático, acostumbrado a los coches oficiales con banderas, ahora viajaba entre herramientas de poda y sacos de abono por las calles secundarias de la ciudad. Fue una experiencia transformadora. El hombre que antes miraba desde arriba ahora compartía el espacio de aquellos que realmente sostenían el país con su trabajo. Se refugió en una pequeña habitación en el centro de la ciudad, un lugar que olía a humedad y a café barato, muy lejos del lujo de Coyoacán. Allí, Mateo sintió la verdadera vulnerabilidad de los que no tienen nada, experimentando el frío y la incertidumbre que Sofía conocía tan bien. Sin embargo, su mente estaba más clara que nunca, y usó ese tiempo para organizar las pruebas de forma que ningún juez pudiera ignorarlas. Por muy comprado que estuviera, la tensión narrativa llegaba a su punto máximo, con Julián moviendo cielo y tierra para encontrar a su padre, antes de que los documentos llegaran a la prensa. En este encierro forzado, Mateo escribió una carta a Julián, no de odio, sino de una verdad cruda y necesaria, esperando que algún día su hijo pudiera entenderla. En ella le explicaba que el amor verdadero no consiste en encubrir los crímenes, sino en permitir que la justicia restaure la humanidad perdida. El diálogo interno del protagonista era una mezcla de arrepentimiento por el pasado y esperanza por el futuro que estaba tratando de construir para otros niños. Sabía que al entregar a su hijo a las autoridades, se quedaría sin familia biológica, pero entendía que su familia era ahora todo México. Los traumas de su carrera diplomática, donde a veces tuvo que callar para mantener la paz, regresaban como ecos en su cabeza, pero esta vez no se quedaría callado. El desarrollo emocional de Mateo fue evidente cuando, por primera vez, lloró no de tristeza, sino de alivio al soltar la carga de la apariencia social. Estaba listo para el enfrentamiento final, sabiendo que las pruebas en sus manos eran mucho más poderosas que cualquier conexión política de Julián. La atmósfera de la Ciudad de México, con su mezcla de historia y modernidad, era el escenario perfecto para este drama de redención y justicia. Finalmente, el periodista con el que Mateo se contactó logró verificar la autenticidad de los depósitos bancarios y los informes de construcción fraudulentos. La red de corrupción era más extensa de lo que Mateo imaginaba, involucrando a altos funcionarios que Julián había sobornado durante años para asegurar sus contratos. El vínculo emocional con la memoria de Sofía se convirtió en su armadura, dándole la fuerza necesaria para presentarse ante las oficinas de Julián por última vez. Estaba exhausto. Su cuerpo de 72 años reclamaba descanso, pero su alma estaba encendida con una llama que no se apagaría fácilmente. El bloque termina con Mateo parado frente al imponente edificio de cristales espejados en Santa Fe, el símbolo del imperio vacío que Julián había construido con mentiras.
El anciano diplomático, con su bastón de plata y la caderneta de Sofía bajo el brazo, respiró hondo antes de entrar al elevador que lo llevaría al clímax de su vida. El contraste entre su figura frágil y la arquitectura monumental era una metáfora de la verdad, enfrentando al poder absoluto. Mateo sabía que al salir de ese edificio, nada volvería a ser igual, pero por primera vez en décadas, se sentía un hombre completamente libre y en paz. El elevador de cristal ascendía velozmente, dejando atrás el rugido de la avenida Reforma para sumergirse en el silencio aséptico de las oficinas de lujo de Santa Fe. Mateo observaba su reflejo en el espejo. Un hombre cansado, sí, pero con una mirada que recuperaba el acero de sus mejores años en la diplomacia internacional. Al abrirse las puertas del piso 50, el aire acondicionado golpeó su rostro con una frialdad que parecía emanar de la propia alma del edificio. Caminó por la alfombra densa, ignorando las miradas de sorpresa de las secretarias que lo creían recluido o incapacitado por las órdenes de su hijo. Julián estaba de pie frente al ventanal que dominaba la ciudad, con un vaso de cristal en la mano y la soberbia pintada en cada rasgo de su rostro. Al ver a su padre, su expresión pasó del asombro a una furia gélida, dejando el vaso sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en toda la oficina. «Has cometido un error al venir aquí solo, papá. No saldrás de este edificio con esos papeles», sentenció Julián, su voz cargada de una amenaza que ya no buscaba ocultarse bajo pretextos de cuidado familiar. El contraste entre la luz dorada del atardecer y la oscuridad moral que habitaba en ese despacho era casi tangible. Mateo no se intimidó. Al contrario, se acercó al escritorio con una calma que desarmó a su hijo por un instante, colocando la caderneta de Sofía sobre la madera fina. «No vengo a negociar, Julián. Ese tiempo ya pasó hace muchos años, cuando aún podías haber elegido ser un hombre de bien», dijo con una voz firme y resonante. Julián soltó una carcajada amarga, abriendo un cajón para sacar un fajo de billetes y documentos de propiedad en España, empujándolos hacia su padre como si fueran un insulto final. «Toma esto, vete a vivir tus últimos días al sol y olvida esta locura. Es más dinero del que mamá pudo soñar jamás», ofreció el hijo con desprecio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El diplomático miró el dinero con una lástima profunda, no por la falta de valor, sino por la pobreza espiritual de quien creía que todo tiene un precio en esta vida. Tu madre murió en un hospital público para que este dinero no tocara su piel, porque ella sabía que cada peso estaba manchado de sangre y escombros, replicó Mateo, dando un paso adelante. Julián intentó arrebatarle el maletín donde Mateo guardaba las copias de los documentos, pero el anciano lo apartó con una fuerza sorprendente, nacida de la indignación acumulada. El enfrentamiento físico fue breve, pero la superioridad moral de Mateo era tan aplastante que Julián retrocedió, tropezando con su propia silla. «No has entendido nada, Julián. El apellido que te di no es una marca de propiedad, es un compromiso con la historia de este país», continuó Mateo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, pero sin perder la autoridad. Julián, con el rostro desencajado, empezó a gritar que él era el dueño de la ciudad, que sus contactos políticos lo harían intocable y que su padre terminaría pudriéndose en el olvido. «Tú no heredaste mi sangre, Julián. Heredaste únicamente tu propia ganancia y una soledad que te consumirá mucho antes que a mí», sentenció el protagonista con una dureza necesaria. En ese momento decisivo, Mateo sacó su teléfono celular y puso en altavoz una grabación que acababa de recibir de su contacto en el Ministerio Público, confirmando la recepción de todas las pruebas. El rostro de Julián se tornó de un color cenizo. Sus manos comenzaron a temblar de la misma manera que las de su padre, pero no por vejez, sino por el miedo al abismo que se abría bajo sus pies. La revelación familiar de que Sofía lo había estado investigando durante años fue el golpe final que destruyó la armadura de arrogancia del empresario. Julián se desplomó en su silla, dándose cuenta de que el silencio de su madre había sido en realidad una sentencia de espera.
Vine aquí para mirarte a los ojos. Una última vez antes de que la justicia haga su trabajo, no como tu padre, sino como un ciudadano que ama a su patria, dijo Mateo con una solemnidad absoluta. El diálogo transformador evidenciaba que el hombre que entró al edificio buscando redención, ahora salía como un hombre que ya la había encontrado a través del sacrificio de su propio hijo. Julián intentó formular una disculpa, un ruego de última hora, pero las palabras se murieron en su garganta al ver la determinación inquebrantable en el rostro de Mateo. Ya no había espacio para el perdón fácil, solo para las consecuencias de los actos cometidos con total impunidad. Mateo se dio la vuelta, dejando a Julián solo en la cima de su imperio de papel, mientras las sirenas de las patrullas comenzaban a escucharse a lo lejos, subiendo por las rampas de Santa Fe. El anciano caminó hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo como un peso de décadas se desprendía de sus hombros con cada paso que daba hacia la libertad. En el pasillo, se encontró con los agentes que subían a cumplir con la orden de aprehensión, y solo les hizo un gesto solemne con la cabeza, permitiéndoles pasar. La transformación del protagonista era completa. Ya no era la reliquia de un pasado glorioso, sino el arquitecto de un futuro más justo. El clímax alcanzó su punto máximo de impacto emocional cuando Mateo, ya en la calle, vio a Julián salir esposado por la puerta principal del edificio, escoltado por la Policía Federal ante las cámaras de los periodistas. Los ojos de padre e hijo se cruzaron por un segundo infinito, un momento donde el dolor de la pérdida familiar se mezcló con la paz del deber cumplido. No hubo gritos ni más reproches, solo el silencio de una historia que encontraba su eje. Después de años de desvío y mentiras, Mateo apretó su bastón de plata contra el suelo de concreto de la ciudad, sintiéndose finalmente parte de la tierra que su esposa tanto había amado. Al final de la escena, Mateo se alejó caminando entre la multitud, un hombre anónimo en la inmensidad de la Ciudad de México, pero con el corazón más ligero que nunca. El sacrificio de entregar a su propia sangre era el precio que Sofía le había pedido para limpiar el nombre de la familia, y él lo había pagado con creces. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, iluminando el camino de regreso a Coyoacán, donde la mansión ya no sería una tumba, sino el inicio de algo nuevo. El clímax emocional cerraba una etapa de oscuridad para dar paso a la esperanza de la reconstrucción, tanto física como espiritual. La caída de Julián marcó el inicio de una transformación sin precedentes para don Mateo y para la propia estructura de su hogar en Coyoacán. El exdiplomático no perdió tiempo y tras la detención de su hijo, liquidó la fortuna ilícita recuperada para poner en marcha un ambicioso plan de reconstrucción estructural. 10 escuelas públicas, aquellas que Julián había edificado con materiales de ínfima calidad, fueron las primeras en recibir a los mejores ingenieros y arquitectos del país, financiados íntegramente por el patrimonio que Sofía había custodiado. Mateo supervisaba personalmente cada obra, asegurándose de que cada columna y cada cimiento fueran tan sólidos como la integridad que él mismo había recuperado en este proceso. La mansión colonial, que antes era un santuario de soledad y polvo, abrió sus pesados portones de madera al barrio, transformándose en el Centro Cultural Sofía. Las habitaciones que una vez guardaron secretos de estado y rencores familiares se llenaron de risas, música y el aroma constante de café recién colado para los visitantes. Mateo decidió donar la propiedad a una fundación comunitaria, reservando para él solo una pequeña habitación en la planta alta, prefiriendo vivir rodeado de la vida que antes le resultaba ajena. La resolución positiva de la historia no fue solo judicial, sino profundamente humana, devolviendo a la comunidad lo que la avaricia de su sangre les había arrebatado. El cambio concreto en la vida de Mateo fue asombroso. El hombre que antes necesitaba una guayabera impecable para sentirse respetado, ahora vestía con sencillez mientras enseñaba historia a jóvenes de escasos recursos en el patio central. El prestigio del apellido, que Julián casi arrastra por el fango de la corrupción,
fue restaurado no por el poder político, sino por el servicio desinteresado a los más vulnerables. La mansión ya no era un símbolo de aristocracia decadente, sino un faro de apoyo jurídico y artes para los ancianos de la zona, quienes encontraban en Mateo a un amigo y aliado. Esta reconciliación con la esencia de su esposa Sofía fue el bálsamo que finalmente curó sus heridas emocionales más profundas. Don Mateo se convirtió en una figura querida en las calles de Coyoacán, alguien a quien los niños saludaban con alegría cuando lo veían. Caminar hacia el mercado sin escoltas ni pretensiones. La justicia que habitaba en su casa atrajo a voluntarios de toda la ciudad, creando una nueva familia extendida que llenó el vacío dejado por la traición de su hijo. A pesar de que Julián seguía cumpliendo su condena, Mateo le escribía mensualmente, no para recriminarlo, sino para contarle sobre los niños, que ahora estudiaban, seguros gracias al dinero que él había intentado esconder. Esta visión esperanzadora del futuro mostraba que incluso de las ruinas de una familia rota, podía florecer un bosque de oportunidades para otros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. El impacto de su decisión se reflejó también en la transparencia de las licitaciones públicas de la ciudad, ya que el caso Mateo se convirtió en un precedente ético para futuros funcionarios. Don Mateo ya no ocultaba sus manos temblorosas. Las mostraba con orgullo como las manos de alguien que, al final de su camino, eligió construir en lugar de poseer. El silencio de la casa grande fue reemplazado por el sonido de pianos, debates intelectuales y el bullicio de la vida cotidiana que Sofía siempre quiso para su hogar. La moral de la historia quedó clara. La verdadera herencia no se cuenta en depósitos bancarios, sino en la seguridad y el bienestar que dejamos a las generaciones que nos siguen. El protagonista encontró una paz que nunca experimentó en sus años de embajador, dándose cuenta de que la diplomacia más difícil y gratificante es la que se ejerce con la propia conciencia. Cada rincón del centro cultural tenía una placa con los nombres de las comunidades que ayudaron a construirlo, eliminando cualquier rastro de la soberbia anterior. Mateo miraba hacia el futuro con una sonrisa serena, sabiendo que su vida ahora tenía un propósito que trascendía su propia existencia y su nombre. La transformación fue total, pasando de ser un diplomático solitario a convertirse en el pilar de una comunidad que aprendió a confiar de nuevo en la justicia. Con el tiempo, las grietas emocionales de Mateo se sellaron con la misma firmeza con la que sellaron las paredes de las escuelas reformadas en los barrios pobres. La conexión humana, el núcleo de su nueva realidad, le permitía dormir tranquilo por las noches, escuchando el susurro del viento entre las samambayas del patio. No había amargura en su corazón, solo una gratitud inmensa por haber tenido la oportunidad de corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde para todos. El desfecho inspirador de su viaje demostró que la riqueza material es solo una herramienta y que el valor de un hombre se mide por lo que es capaz de entregar por el bien común. Finalmente, Mateo se sentó en su banco de piedra favorito, el mismo donde una vez lloró de impotencia, y observó cómo una niña corría por el jardín con un libro en la mano. La visión del futuro era brillante, llena de colores y de la esperanza que Sofía siempre sembró en su camino de rebozos y caridad. El ciclo de la frialdad aristocrática se había cerrado para siempre, dando paso a una era de calidez y solidaridad que resonaría en Coyoacán por décadas. Mateo cerró los ojos un momento, sintiendo que su misión estaba cumplida y que, al fin, podía caminar con la cabeza en alto, sin sombras ni secretos,